Buenos días, hermanos. Nos volvemos a encontrar una vez más en nuestro culto familiar, en nuestro culto de servicio, y les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra iglesia Luz y Esperanza, confiando en que en la gracia de nuestro amado Dios ha sido una semana muy buena, aunque con muchas cosas, pero confiamos en que Dios, que es bueno, todo termina obrando para bien para nosotros. Entonces nosotros podemos estar confiadamente en aquel que lo dio todo en la cruz, en aquel que tiene el control absoluto de todo. Son 13 días más que nos vamos a quedar en casas. Van a ser un par de semanas más que vamos a estar conectados por medio de estos medios de las redes, y esperando que la gracia de Dios ya se termine, aunque luego después igual tomaremos ciertas precauciones, pero para poder estar juntos nuevamente, ¿no? Si bien estamos juntos en espíritu, pero también quisiera verlos, quisiera hablar con ustedes así físicamente, de tú a tú, porque es algo hermoso y se les extraña. Mi esposa Greta, junto con mi hijo Noah, los extrañamos, los amamos. Y ya, vamos a empezar nuestro culto y con nuestro sermón en esta mañana de lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Pero antes de poder empezar, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu amor es tan grande, Señor, que sobrepasa todo lo que podamos imaginar, todo lo que podamos pensar, todo lo que podamos, Señor, tal vez por ahí tratar de llevar a una conclusión, pero no podemos porque sobrepasa todo de nosotros. Señor, gracias porque en tu gracia nos preservas. Gracias, Señor, porque en tu bondad nos sigues dando vida. Gracias, Señor, porque en tu bondad permite, Señor, que podamos seguir reunidos, Señor, por medio de estas redes, Padre bueno, para poder seguir compartiendo tu palabra. Ayúdame a poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a poder expresarla de una manera adecuada. Ayúdame, Señor, a que tu palabra haga lo que tú has determinado, Señor, que se haga. Cumple con tu voluntad y haz, Señor, con cada uno de nosotros conforme a lo que tú quieres hacer, formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dios, gracias a ti, y te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú eres digno de recibir, porque tú eres digno de ser alabado, porque tú eres el único digno de ser exaltado por siempre y para siempre. A ti sea la gloria, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, acerca de la primera carta de Juan en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 3, donde Juan nos enfocaba y nos mandaba a poder mirar detenidamente, a observar detenidamente el amor maravilloso que Dios nos ha mostrado a nosotros. Ese amor que, para poder ver cuán grande, cuán admirable es el amor de Dios para con nosotros, que nos ha llamado para ser sus hijos de Dios. Y esto ha sido todo por su inmensa bondad y gracia para nuestras vidas. Y además nos decía que aún no somos lo que debemos de ser, pero seremos como es Él, como Cristo es, cuando Él vuelva otra vez, cuando estemos con Él, cuando seamos transformados, renovados, cuando este cuerpo mortal se cambie en inmortal y lo terrenal se cambie a lo celestial. Hermanos, y por último, el que tenía esta esperanza se mantenía puro, así como Él es puro. Cristo vuelve pronto. Desde que Cristo se fue, es el mensaje que todavía tenemos. Cristo viene ya. No sabemos en qué momento, pero lo cierto es que Cristo va a volver y tenemos que mantenernos en esta esperanza. Hoy vamos a continuar en nuestra primera carta de Juan, pero hoy vamos a hablar de los versículos del 11 al 18. Es por eso, vamos a abrir nuestras Biblias, y ahí ya la tienes abierta, en Primera de Juan, en el capítulo 3, de los versículos del 11 al 18. Primera de Juan, del capítulo 3, del 11 al 18. Mientras vas buscando, permíteme decirte qué es lo que ha ocurrido desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Ha ocurrido que Juan ya ha dicho una de las cosas para mantenernos puros, que el cristiano no peca. Porque todo aquel que peca dice que es del diablo. El cristiano ya no peca, es decir, ya no quiere pecar, ya no desea pecar. ¿Por qué? Porque ahora quiere agradar a Dios, y porque quiere agradar a Dios, vive exclusivamente para Él. Y si llegamos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, y nuestro versículo de 1 de Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Es decir, pecamos, nos arrepentimos, volvemos a caminar con Él, volvemos a avanzar con Él. Y acá de los versículos del 11 al 18, si lo leemos, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El título del sermón en esta mañana es la necesidad de amarnos unos a otros. Y en primer lugar vamos a ver un mensaje antiguo y nuevo, que nos amemos unos a otros. Los versículos 11 y 12 que ya hemos leído nos dicen de esta manera: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. A lo largo de su epístola, el apóstol Juan va a repetir los temas principales que están enseñando con el fin de asegurarse que sus lectores recordaran su instrucción. Es por eso que acá les recuerda el mandato que ya había dado en el capítulo 2, en el versículo 7, que dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Los versículos que siguen van a hablar acerca del amor. Va a hablar acerca del amor de su hermano. El apóstol Juan los lleva nuevamente a que recuerden el Evangelio. Cuando ellos escucharon por primera vez y que este mensaje no ha cambiado a pesar de los años. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese mandamiento que habían tenido desde el principio? Este mensaje y mandato era el de amarse los unos a los otros. En las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35, nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor los unos a los otros es una característica del que ha nacido de nuevo. Es una evidencia de que está obedeciendo el mandato de Cristo para nuestras vidas. ¿Cómo estamos amando a nuestros hermanos? ¿Estamos siendo obedientes al mandato de amar a nuestros hermanos? Juan nos ha vuelto a hacer recordar que debemos de amarnos los unos a los otros, ya que esto es una característica, es una evidencia de que el creyente ha nacido de nuevo. El amor, el amarse los unos a los otros, es una evidencia de que el creyente ya nació, que ahora tiene nuevos afectos, que ahora tiene la simiente del Padre, que es el amor. Pero ahí Juan, en el versículo que continúa, en el versículo 12, va a colocar un ejemplo negativo. Va a decirnos que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. A diferencia del amor, el odio destruye y mata. El apóstol Juan hace mención de Caín sin darnos detalles o características, aparte de mencionar que pertenecía al diablo y que mató a su hermano. Algo que también debemos de notar es que
Juan menciona a Caín por su nombre, sin hacer lo mismo por Abel. Juan hace esto de una manera adrede, ya que se concentra en Caín, porque éste representa a aquellos que no han nacido de Dios, sino que pertenecen al maligno, como nos dice el versículo 10 del capítulo 3 de esta primera epístola. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es que Caín, al matar a su hermano, se haya vuelto un hijo del diablo, sino que, por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano. Pero ¿por qué Caín mató a su hermano Abel? El versículo nos dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En vez de decir que Caín mató a Abel a causa de su odio, Juan contrasta las obras de su hermano que éstas eran justas. Estos dos adjetivos nos dan el contraste. La palabra griega malas es la misma que Juan utiliza para describir a Satanás. Lo puedes comprobar en el capítulo 2, el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 12 de este capítulo 3, en el capítulo 5, el versículo 18 y 19. Juan da a entender que las obras de Caín tienen su origen en Satanás. Mientras que la palabra justas es un término que apunta a Jesucristo. En otras palabras, Caín pertenecía a Satanás y Abel pertenecía a Dios. Pero ¿cuáles eran esas obras malas que había hecho Caín? La envidia fue lo que caracterizó a Caín. Él tenía envidia de su hermano y esa pasión le impulsó a cometer un asesinato. La envidia se encuentra en el corazón humano. Aquí tenemos una de las definiciones de envidia. Es un descontento, un malestar, una tristeza o pesar por el bien ajeno. Es un deseo intenso por aquello que no se posee. Estas características describen la personalidad de Caín. Todo esto porque él sintió envidia de su hermano, porque su corazón no fue recto para con Dios, porque su orgullo fue golpeado, porque su ofrenda no fue aceptada como la de su hermano Abel. Sintió envidia y después de la envidia sintió odio, rencor y al final terminó asesinando a su hermano. Todo esto llevó a Caín a matar a su hermano. Tenemos, hermanos, un mandato antiguo y nuevo, que es de amarnos los unos a los otros. Este es el mandato desde el comienzo del Evangelio, de poder amarnos los unos a los otros como el mandato que nos ha dado nuestro Señor. Debemos de amarnos, debemos de cuidarnos, debemos de buscarnos, pero a la vez también Juan nos da un ejemplo, que no seamos como Caín, que mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y ahora vamos a ver, hermanos, en segundo lugar, el amor es una evidencia de vida. Los versículos de 13 al 15 nos dice de esta manera: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Juan llama a sus lectores hermanos, hermanos míos, para demostrar que también él experimenta el odio del mundo y por eso se pone del lado de ellos. Algo que llama la atención es que en esta oportunidad los llama hermanos. En otras ocasiones él había usado otros apelativos para poder decir. Los que más empleaban eran hijitos míos, o en otras traducciones queridos hijos, queridos amigos. Pero en este versículo, y únicamente aquí, él utiliza la palabra hermanos.
En las otras ocasiones estaba en su función de padre espiritual. Y por eso le decía, hijitos míos, queridos hijos. Y por eso se dirigía de esa manera. Pero al utilizar hermanos, se pone en la situación de condiscípulo de ellos, con el fin de que ellos también entiendan de que lo mismo que ellos están pasando, Juan también lo está atravesando. Parecería, hermanos, que los creyentes están sorprendiendo por el odio que deben de sufrir de parte del mundo que los rodea. Ellos no esperaban ningún odio, pero Juan les dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece, ya que el mundo está lleno de descendientes de Caín, que siguen expresando su odio contra los hijos de Dios. Además, estas palabras nos hacen recordar la advertencia hecha por nuestro Señor Jesucristo acerca de que los cristianos serían odiados por el mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 18, dice de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Así que, hermanos, no debemos de sorprendernos de que el mundo nos odie. Lo que nos debe de sorprender es cuando existe odio entre el cuerpo de Cristo, entre hermanos. En el versículo 14 de este capítulo 3 de Primera de Juan, él introduce un pensamiento que, si bien no está relacionado con el versículo anterior, lo que sí muestra es que lo coloca para enfatizar lo que ya venía diciendo y lo que va a decir. Lo normal en la vida de todo lo creado, sean hombres, animales, plantas, es que pasan de la vida a la muerte. Pero Juan, en este versículo 14, afirma totalmente lo contrario para el creyente. Él dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan usa el verbo saber, diciendo nosotros sabemos, porque los lectores de Juan conocen el Evangelio. Ellos saben lo que se les ha enseñado desde el principio. Al igual que todas las personas, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, no queríamos buscar de Dios, no queríamos orar, no queríamos leer la Biblia, no queríamos amar, no queríamos perdonar, no teníamos nada porque estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, como nos dice Efesios 2:1. Y que fue Dios quien de una manera sobrenatural obró en nuestras vidas para darnos vida juntamente con Cristo, como nos dice Efesios capítulo 2, el versículo 5. Estábamos muertos y Dios nos pasa a vida. Y todo esto, hermanos, fue por pura obra de Dios, por su inmensa gracia, por medio de la fe, como nos dice Efesios 2:8. Todo esto fue por la pura gracia de Dios. Algo, hermanos, que también tenemos que entender, que nunca debemos de hacer, lo que nunca debemos de hacer es pretender creernos superiores a las personas que todavía están lejos de Dios o muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados por gracia. Y como hemos sido salvados por gracia, lo que nos distingue de ellos es que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y por eso podemos estar en Cristo, por Cristo y para Cristo ahora en este tiempo. Dios es el único que nos salva. El amor por nuestros hermanos es la evidencia de la vida espiritual que ahora tenemos. Es así que el amor por los hermanos es realmente una expresión de agradecimiento a Dios por el don de la vida que ahora tú y yo tenemos. Juan en este versículo 14 nos muestra que lo contrario a no amar a los hermanos es una evidencia que todavía estamos muertos espiritualmente. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El Hijo de Dios pasa de la muerte a vida por la gracia de Dios. Y una evidencia de esto es que ahora ama.
Mientras que una evidencia que aún una persona todavía está muerta es que no ama. ¿Pero por qué no ama? Porque está muerta y no tiene la simiente de Dios, que es amor. Si amamos a los hermanos, vamos a querer estar con ellos. Y aun si hemos sido golpeados y lastimados por hermanos faltos de amor, permanecerá en nosotros algo que nos atraiga a estar en comunión. A estar en comunión con estos hermanos que amamos, ya que tenemos ahora la naturaleza de Dios que nos va a impulsar a amar, a perdonar, a orar para que Dios coloque ese amor que ha derramado ya en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, como nos dice Romanos capítulo 5, el versículo 5. Cuando el fruto del amor se manifiesta, la vida florece. Si el amor está ausente en la vida de una persona, el odio con todas sus temibles consecuencias llenará el vacío que hay en el corazón. Charles Spurgeon dijo estas palabras: ¿lo amas por amor a Dios? Te dices a ti mismo: ese es uno de los de Jesús. Ese es uno que lleva la cruz de Cristo. Ese es uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, ¿le amo y me deleito en su compañía? Entonces, esa es una evidencia que tú no eres del mundo. Lo que debemos de entender, hermanos, es que si tu hermano ya ha nacido de nuevo, él ya pertenece a Dios, entonces nosotros debemos de amarlo. ¿Por qué? Porque ahora pertenece a Cristo y es nuestro hermano, es nuestra familia, y por eso tenemos que estar unidos. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Y una muestra de que hemos nacido de nuevo, de que hemos pasado de muerte a vida, es que ahora amamos. Y tal vez tú me digas: pero no quiero perdonar, no quiero amar, intento, pero no puedo, no sé qué puedo. Ora y suplíquele a Dios que te arranque de tu corazón el odio que puedas tener por tu hermano, porque eso no proviene de él. Que puedas arrancarlo de lo más profundo de nuestro corazón para poder amarnos, porque es una evidencia de que ahora pertenecemos al Padre y de que Él pueda mostrarte de cómo tú debes de amarlo. Y lo primero, de una manera práctica, es que podemos orar por ellos, podemos velar por ellos y podemos estar con ellos y regocijarnos con ellos. Además, hermanos, Juan no solo dice que la persona que no ama está muerta, sino que va a añadir a esta afirmación que hace diciendo, el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Juan llama homicida a cualquiera que odia a su prójimo. Charles Spurgeon otra vez dijo: cada hombre que odia a otro tiene el veneno de homicidio en sus venas. Puede ser que nunca llegue a tomar en sus manos armas homicidas y que destruya vidas, pero si deseara que su hermano estuviera fuera de su camino, si estuviera deseoso que esa persona no existiera, ese sentimiento es como homicidio en el juicio de Dios. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 21 y 22, dice de esta manera: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús dijo que si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, significa que es un homicida. La envidia y los celos conducen al odio, y el odio al homicidio. Y tendríamos que hacernos una pregunta: ¿cuántos homicidas se encontrarán hoy a nuestro alrededor?
con esta norma que Dios ha puesto ante nosotros. Hay más homicidas fuera de la cárcel que dentro de ella. La palabra homicida, hermanos, es aplicable a Satanás, ya que él ha sido homicida desde el principio, como lo dijo el mismo Señor Jesús en Juan 8:44. Él incitó la muerte de Abel, y también Caín llegó a ser conocido como homicida. La consecuencia de ser un homicida es que la persona pierde la vida eterna. Juan es bien explícito en esto, ya que escribe: ningún homicida tiene vida eterna en él. Es decir, un homicida que no tiene parte en el reino de Dios, a menos que se arrepienta y que vuelva su fe a Cristo, si no, está perdido totalmente. La única forma en que esta persona pueda ganarse la vida eterna es arrepintiéndose y tomando por fe esta salvación tan grande que Dios nos da por medio de Cristo y poder estar con Él. Y hermanos, vamos a ver en último lugar, en tercer lugar, un amor en acción. Hemos visto un mandato que es antiguo y nuevo, que nos amemos unos a otros. Luego hemos visto que el amor es una evidencia de vida. Y ahora vamos a ver en tercer lugar un amor en acción. De los versículos del 16 al 18 de esta primera epístola de Juan del capítulo 3 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Juan nos dice que la prueba de que hemos conocido el amor, dejando atrás toda excusa de decir que no sabemos cómo amar, es que Cristo puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La demostración más grande y más maravillosa del amor que ha existido. Nadie, absolutamente nadie puede poner su vida en rescate de toda la humanidad. Solo Dios lo pudo hacer. Solo Cristo lo pudo hacer. Y nos manda Juan que de la misma manera nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Se nos manda, hermanos, a amar de la misma manera que nuestro Maestro nos amó y dio su vida por nosotros. Y tendríamos que preguntarnos, ¿estaríamos dispuestos en dar nuestras vidas por amor de nuestros hermanos? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por amor a tu hermano o a tu hermana? Lo más probable, hermanos, es que nos falte esto. Pero es algo que la Escritura nos manda a hacer. Debemos de orar y de pedir a nuestro Señor que nos ayude a amar como Él quiere que nosotros amemos a nuestros hermanos. Y muy aparte de estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, Juan nos insta a compartir de lo que Dios nos ha dado. Es decir, se nos manda a amar como Cristo nos amó, a dar nuestra vida también por nuestros hermanos. Y Juan también nos dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este tiempo de necesidad, en la medida que Dios nos ha prosperado, debemos de compartir con nuestros hermanos que están pasando necesidad. Es una muy, pero muy buena oportunidad de mostrar el amor de Dios en nuestras vidas para con nuestros hermanos. Sé que no podemos satisfacer las necesidades de todos, pero si cada uno de nosotros apoya a su hermano, podremos avanzar. No sabes cuánto podremos cubrir si cada uno de nosotros dispone de lo que tenemos para poder compartir con la necesidad de mi hermano. Si dejamos de ser egoístas y empezar a dar y dar para que mi hermano también pueda tener y juntos poder avanzar. Se nos manda más acción y no solo palabras.
Y además, hermanos, este versículo es sorprendentemente parecido a la enseñanza del apóstol Santiago en su epístola que nos dice en el capítulo 2, en el versículo 14 al 17, que dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Las obras es una consecuencia de la fe. Una evidencia de que tenemos fe son las obras. El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 2:10 que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos la obra maestra de Dios. ¿Para qué? Para buenas obras que Él dispuso de antemano. Es una muy buena oportunidad para poder amarnos. Es una muy buena oportunidad para poder pedirle al Señor que su amor se evidencie en nuestras vidas. Hermanos, este tiempo de cuarentena va a terminar. Después, cuando acabe, ténganlo por seguro que todo va a cambiar. Muchas de las cosas que antes hacíamos ya no las vamos a hacer en el futuro. Pero lo cierto es que algo se va a mantener. Eso antiguo se va a mantener como nuevo en este tiempo, que es de amarnos los unos a los otros. Y va a ser una evidencia también para las personas que no conocen de Dios, de cuánto nos amamos, de cuánto nos ayudamos, para poder volver a tener el pensamiento que tenía la iglesia cuando empezó, que nadie tenía para sí como quien para guardarse, como Bernabé, que agarró, vendió su tierra y compartió para todos. Todos querían compartir, todos querían estar unidos, todos querían poder crecer, avanzar juntos. Y es una muy buena oportunidad para poder volver a hacerlo. Estamos lejos, cada uno en sus casas, pero lo cierto es que espiritualmente estamos unidos. Y es un buen tiempo para poder pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que nos muestre cuánto estamos amando. Yo sé que por ahí algunos hermanos nos han hecho daño. Es posible que en el futuro nos hagan daño. Pero lo cierto es que Dios nos manda a que los amamos. ¿Por qué? Porque Cristo ya dio su vida por Él. Porque Cristo ya dio su vida por ella. Porque Cristo ya pagó esa deuda por nosotros en la cruz. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes cuando Dios nos dice: déjame a mí, que mía es la venganza. Dios verá qué hará, pero a nosotros se nos manda a amar. Y tú y yo debemos de amar. No debemos odiar, porque si odiamos, recuerda, hermano, seremos como Caín, seremos homicidas. Y un homicida es el diablo. Y solamente si odiamos vamos a evidenciar que no somos de Dios, sino que somos del diablo. Si tú no perdonas, es una evidencia que todavía no estás conociendo este Dios amoroso. Si tú no perdonas y no quieres perdonar, te aconsejo que te arrodilles, ores y le pidas a Dios que escudriñe tu corazón para ver si realmente has nacido de nuevo o todavía no. Y otra cosa, hermanos, para ir terminando: pongamos nuestro amor en acción. Compartamos lo que tenemos. Vamos a estar, se podría decir, en cuarentena hasta el 12 de abril. No sabemos si lo van a ampliar. Pero lo cierto es que con lo poco que tenemos, compartamos entre los unos a los otros. Compartamos para que mi hermano o mi hermana también pueda tener. Compartamos también no solo con mi hermano. Si veo que mi vecino tiene necesidad, compartamos con ellos. Ay, pero usted no sabe cuánto daño me ha hecho. No pienses en ellos, sino piensa en que Dios, que es justo, que hace salir el sol para justos e injustos, te permite poder ser un canal de bendición para demostrar su amor a esta persona que es carente de amor, y para que esta persona pueda darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude.